Bienvenidos todos un día más, hablemos de política, la 16ª edición, y hoy día tenemos el mejor debate del año porque estamos con un representante de la opción del apruebo y un representante de la opción del rechazo ante el próximo plebiscito constitucional que se viene el 25 de octubre. Estamos con el señor Renato Garín, diputado de la Nación. ¿Cómo está, Renato? Hola, buenas tardes, un gusto estar acá. Saludos, Johannes. Y también estamos con Johannes Kaiser, representante del rechazo y gran youtuber, 90.000 suscriptores, no hace falta más presentación. ¿Cómo le va, Johannes? Muchas gracias y quiero agradecer especialmente a Renato su disposición a debatir y a conversar y a quizás ponerle un tono más civilizado a lo que es este conflicto que se da entre ciudadanos de nuestro país. Y por supuesto a ti por habernos invitado y haber hecho esto posible. Un gusto para mí que hayan aceptado ustedes dos. Y vamos entrando de lleno ya al debate. Primero, si quiere partir Renato exponiendo por qué él está a favor de la opción de la prueba. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo voy a descartar inmediatamente la línea argumentativa clásica y típica de la centroizquierda de decir que aquí faltan más derechos y que hay que hacer una carta de derechos. Yo soy profesor de historia del derecho y las primeras cuestiones que uno enseña es que una constitución política es distinto a una carta de derechos. Las cartas de derechos son de origen medieval, ¿no? Los Bill of Rights, como se les llamaba, y no son constituciones. Las constituciones sirven para ordenar el poder político, ¿ya? Y en ese sentido son tres preguntas básicas las que las constituciones definen: la forma del Estado, la forma de la nación y la forma del gobierno o el sistema de gobierno, por así decirlo, ¿no? Esas tres formas básicas me parece a mí que en Chile están colapsadas. Ha colapsado la forma del Estado en el Estado centralista con las pseudo regiones, que no funcionan realmente. Vemos el caso de los gobernadores regionales como una elección que va camino a ser probablemente un fracaso, creo yo, desde el punto de vista institucional, de cómo está concebido el asunto. Luego tenemos el problema de la forma del gobierno, que me parece que el presidencialismo chileno no va para más y es irreformable desde dentro del sistema. Y enseguida está el tema de la nacionalidad, ¿verdad? Donde yo soy partidario de un sistema plurinacional, donde la nación chilena tenga diversas vertientes, desde donde se pueda acceder a la nacionalidad chilena, ¿verdad? Con respeto a los pueblos originarios y esos aspectos que han aparecido en el debate. Es decir, las tres cuestiones centrales, creo yo, de lo que concibe una constitución y la forma moderna del Estado, ¿verdad? Que es la forma en la cual el Estado va a tomar cuerpo, sea centralizado, federal, etcétera. La forma del gobierno y la forma de la nación han colapsado en Chile y están en crisis. Entonces yo soy partidario más bien de una constitución liberal federalista, donde esta actual región metropolitana sea dividida o sea reconcebida, nuestro centralismo santiaguino, que me parece que es un problema histórico muy complejo. Recordemos ya desde José Miguel Infante en adelante, 1825, 1826, las leyes federales, esta cuestión está presentada, ¿no? Como las provincias, Coquimbo y Concepción, y luego se fueron agregando otras, se enfrentaron a Santiago por los recursos, por las universidades, por otras cuestiones, que hoy día hacen realmente una crisis de centralismo y de distribución de recursos geográficos muy grave. Y enseguida tenemos el problema, creo yo, de la forma del gobierno, donde hay que conseguir un nuevo sistema de representación en Chile, donde el presidencialismo que tenemos tan exacerbado, casi monárquico, tiene que ser reemplazado. Yo creo que esas tres cuestiones son irreformables por vía de política normal, por así decirlo, por vía legislativa, de reforma constitucional, y tiene que hacerse un nuevo texto que se piense, creo yo, por así decirlo, desde cero, esas tres cuestiones que me parece que son la base de la conversación política en Chile. Perfecto, Johannes, si quieres rebatir lo que dijo, exponer tu argumento. Bueno, hay tres puntos que son centrales. En primer lugar, el tema, a mí me toca personalmente el tema de la soberanía, porque yo creo solamente que existe la nación chilena como comunidad de destino, existe una sola nación chilena. En el momento que tú empiezas a articular soberanías particulares en un Estado multinacional, no estás hablando de una cuestión postmoderna, estás hablando de una cuestión premoderna como la tenía, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro. Estás hablando de una representación política que se basa más bien en colectivos étnicos, colectivos de otro tipo, si tú quieres, y menos en lo que es la representación individual de la persona, más allá de lo que es su pertenencia a un grupo étnico. El generar entonces estas subdivisiones de soberanía, es el Estado plurinacional, no solamente lleva en sí el germen del separatismo,
sino que lleva también en sí lo que es la destrucción del principio de igualdad ante la ley, del trato igual ante la ley. Porque vas a empezar a hacer leyes especiales para cada uno de los grupos. Ese es un punto. Respecto al punto del centralismo, el centralismo en Chile naturalmente tiene un origen que no es ni siquiera querido, pero que es, por supuesto, resultado de lo que es la herencia española también. Si tú tienes el mayor mercado, en el sentido de que la mayor cantidad de gente se concentra en Santiago, también el mayor mercado político, evidentemente que los recursos de un Estado que se basa en la aprobación popular se van a concentrar ahí donde hay más votos. Uno de los problemas y ese no es un problema constitucional, es un problema que tiene que ver con el uso de los recursos por parte del Estado. La concentración de recursos entonces en la región metropolitana tiene que ver por un lado con eso, pero tiene que ver también con la natural separación intelectual de lo que es la capital de las provincias. Eso no es una situación específica de Chile, es algo que tienes en Francia, es algo que tienes acá en Austria, que es un estado federal. En Austria llega al punto de que existe el dicho acá en Tirol que dicen Dios castiga a los rusos y les regale Viena. Entonces, hay una serie de situaciones aquí. Yo estoy de acuerdo con que hay algunas cosas que hay que reformar, el presidencialismo no, porque soy partidario de la separación total de los poderes. Los poderes tienen que ser capaces de ponerse el uno al otro en jaque. Pero no creo de que el problema fundamental que tiene Chile en este momento sea un problema de su organización política plasmada en la Constitución. Creo que es un problema que se basa específica y fundamentalmente en la pésima clase política que tenemos, muy mala, en su concentración permanente en la pelea por el poder, lo cual es tradicional en toda democracia, pero donde se ha perdido mucho lo que es la visión del interés conjunto del país. Y tiene que ver también con un Estado que se ha hecho cada vez más grande, menos móvil, menos reformable. Ahora, eso se hizo dentro de lo que es una constitución relativamente liberal, que es la constitución que tenemos en este momento, que recoge los principios fundamentales de constituciones liberales del resto del mundo y de democracias reconocidas como tales. ¿Cuál va a ser el resultado constitucional, mi estimado Renato? Cuando no seas, porque no vas a ser tú el que va a representar a la centroizquierda, tú mismo lo dijiste, tú estabas a favor de una reforma constitucional desde un punto de vista respetable, pero que es distinto al resto de la centroizquierda chilena. Y naturalmente yo creo que va a ser minoritario dentro de la centroizquierda chilena. ¿Cuál es la alternativa que se nos está ofreciendo a nosotros en materia de apruebo y rechazo? Es exactamente aquello que tú descartaste en un principio. Es la idea de la carta fundamental transformada en una carta de, ¿cómo se decía? No de privilegio, ¿cómo lo decían en España? La carta fuero, en una carta de fuero, que se transformen en algún momento no solamente en una camisa de fuerza para el Estado, sino que se transformen también en una camisa de fuerza para la economía, se transformen en una camisa de fuerza política, se transformen en una camisa de fuerza que liquide las libertades. Y eso a mí me complica. A mí me complica las faltas de garantías que entrega en su actuar la izquierda radical al tiempo que me hablan de democracia. Ahí hay un desfase entre lo que yo veo en la calle, entre lo que veo en las declaraciones de los sectores más radicales y aquello que nos dicen que quieren realmente hacer una vez que estén en la Convención Constituyente. Te entrego la palabra porque creo que ya he hablado suficiente sobre el punto. Sí, déjame hacer algunos comentarios adyacentes antes de entrar a la cuestión central. La región metropolitana es una entelequia bien confusa porque, por ejemplo, yo represento a Melipilla, Peñaflor, Talagante, San Bernardo, que son en teoría parte del centralismo, parte de la región metropolitana, pero tú miras los presupuestos, miras los bienes públicos, los bienes privados, la cantidad de inversión, el empleo, y te das cuenta que la situación en realidad es de un centralismo basado
en Santiago y en 10, 12 comunas de Santiago muy específicas, donde el per cápita de inversión es mucho más alto, ¿verdad? Por una serie de razones, pero el centralismo no está en la RM, sino que está en Santiago, específicamente en algunas comunas de Santiago. Luego, yo estoy de acuerdo en la cuestión de que el Estado en Chile está en una crisis muy profunda y que eso es consecuencia de la mala clase política que tenemos. Yo creo que eso es efectivo. Eh, Ahora sí yo haría algunos comentarios disonantes. Diría primero que la suposición de que la Constitución forma directamente el Estado, es decir, como que redactamos la Constitución y entonces el Estado toma una forma distinta al día siguiente, al momento siguiente de que esa Constitución es firmada, no es tal. Entonces, no es cierto que el Estado que tengamos hoy día sea hijo de la Constitución del 80 o de la Constitución del 25. El Estado que tenemos en Chile es más bien la acumulación, una especie de sedimentación que parte con el proceso de la anarquía constitucional de los 1820 en adelante, ¿verdad? Cuando abdica O'Higgins, pero es fundamentalmente un Estado decimonónico, ¿no? Este es un Estado decimonónico, tanto en su administración de recursos como en su concepción de la administración, por así decirlo. La teoría de la administración pública que hay detrás del Estado de Chile es de hace 2 siglos atrás, digamos, ni siquiera de un siglo atrás. Y Estamos por de eso es tan acuerdo. difícil. Pero es que Eso, es el punto, pero es que ese era el punto que yo iba originalmente. No es un, yo lo que dije fue a pesar de la Constitución, de una correcto. Constitución liberal. O sea, de que no es la Constitución la que nos está, la que nos ha entregado un Estado que no funciona, sino que son problemas que son mucho más profundos. Tenemos un problema social, tenemos un problema cultural, tenemos un problema de cultura, lo que tú estás diciendo, cultura de administración estatal, de los recursos Sí, públicos. Tú tienes 40.000 funcionarios públicos que ahora le metieron la mano a la caja. 40.000, no es menor. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué no los despiden? A mí me dirán, bueno, es que hay que perdonarlos. No, porque el que le metió la mano a la caja en una crisis como esta, le va a seguir metiendo la mano a la caja. Es, y esto son los funcionarios chicos, pero vamos viendo los grandes también. claro, claro, es una cultura dentro del Estado. ¿No? O sea, Sí, yo aquí y tiremos de derecha a izquierda. sí, sí, sí. ¿Ya? Todo. La verdad es que lo que tú necesitarías es un recambio de personal. Necesitas un Estado mucho más chico, es mi visión. ¿Por qué? Porque para encontrar mucha gente honesta en la política chilena no es tan fácil. La gente se ha ido corrompiendo con las generaciones. Necesitas un Estado muy chico con fanáticos de la ley y la república. Que no importa si tú eres de derecha o de izquierda, si tú eres juez, en el momento en que te pusiste la bata de juez, sea solamente eso, la representación física hecha carne de la ley. Sí, a mí me recuerda tu visión a lo que fue la Constitución del 23 de Juan Egaña, ¿no? Que la llamaron Constitución moralista porque el caballero era católico, pero si uno vacía de catolicismo, lo que tú propones en el fondo es una suerte de civismo concebido como ética pública, ¿no? Que era una idea muy decimonónica, ¿no? Que lamentablemente en esta sociedad actual, mucho más líquida del siglo XXI, plantear algo así como una obligación cívica dentro de lo público es una cuestión que a uno lo miran, digamos, como si fuera un viejito del Partido Radical, pasaba la Stalina, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo que, fíjate que Michael Sandel, que es un filósofo bien interesante, más bien de izquierdas, ¿no? Católico también, ¿no? Muy interesante eso que es católico, está en esta idea de que América, él dice Estados Unidos, América está en búsqueda de una filosofía pública, ¿no? Él dice, hemos dejado atrás esa vieja dicotomía entre liberales y keynesianos, ¿verdad? Estos dos relatos que por así decirlo, consumieron buena parte del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, especialmente después de la Guerra Fría, y hoy día estamos en búsqueda de una filosofía pública. Y es curioso que esa búsqueda pareciera estar hacia atrás, ¿verdad? Pareciera que estamos buscando un civismo republicano perdido, ¿verdad? Como de Fray Camilo Enrique, ¿cierto? De Juan Egaña, ¿verdad? De los padres de la patria en el fondo, porque en alguna parte extraviamos ese civismo. Yo creo que, y ahí te interpelo, yo creo que efectivamente la constitución actual, pese a su supuesto nacionalismo, a su supuesto patriotismo, pese a que en el artículo 2 te coloca el himno, el escudo y la bandera, que yo no encuentro una cuestión completamente exagerada y fuera de todo lugar jurídico. Lo hace la Constitución alemana también.
Ya, o sea, es que lo haga quien lo haga, me parece que el gesto de incorporar en el texto constitucional el símbolo representativo de la nación, me parece primero de otra época y me parece exagerado en relación a lo que uno le pide a la Constitución. No sé si me entiende. En primer lugar, tengámosle respeto a los mayores, porque ellos son los que han construido, para bien o para mal, el Chile que tenemos. Es muy, muy soberbio el decir, sabes que más no todo lo que hicieron no tiene sentido y la verdad es que ahora, en los tiempos modernos, nosotros vamos a Pero hacer las cosas tanto mejor, colocar el tanto himno en la mejor. Constitución, ¿a ti te parece que eso es como del constitucionalismo moderno, más allá que lo tenga Alemania, por diversas Lo tiene razones, digamos? Austria, Claro, lo tiene Francia, lo tiene Italia. Es una parte de lo que es ¿Por qué? Porque esto tiene ciertos resultados prácticos. Cuando tú vas, por ejemplo, a un regimiento, ¿ya? No vas a tener entonces a la compañía uno tocando AC/DC, ¿ya? Como himno nacional, y a la compañía 3 regatón. Existe lo que se llaman los símbolos de unión nacional que son necesarios para crear conciencia de colectivo también. Y eso lo estás escuchando de un libertario. Yo creo en el único colectivo en el cual yo creo como órgano político de representación política, porque es necesario para poder tener una democracia, es la nación. La nación entendida como comunidad de destino. y tú adhieres en el fondo a la soberanía nacional, no a la soberanía popular, digamos, No, como no, es que la doctrina nación, constitucional. momento, no nos equivoquemos. Es para entenderte, digamos. La soberanía nacional es la soberanía popular. Mm. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado. Eso según Jean Baudin, que es el que definió, el que creó el concepto de soberanía. Nosotros Sí, hemos nuestro reemplazado... amigo Schmidt, tú sabes que nuestro amigo Schmidt, Carl Schmitt, pero habla en yo esta no, acepción, pues. sí, pero yo no voy a hablar del nazi ese. Entonces, tenemos aquí, vámonos, porque yo creo que todo lo que ha sido el desarrollo político desde la aparición de los totalitarismos ha sido negativo para Occidente. Creo que no es una buena idea recoger malas ideas como base para el futuro de nuestro país. Ahora, la soberanía popular, la idea de la soberanía popular como reemplazo de la soberanía del monarca, es lo que nos da la democracia. No existe ninguna razón por la cual nosotros debiésemos tener una democracia si no creemos en la soberanía popular, en la soberanía de la nación, como última, como última instancia en materias de Estado. Que lo estamos haciendo ahora de todas maneras, y ahora el plebiscito es eso, es una articulación de la soberanía del pueblo de Chile, que por lo tanto toma la última decisión en materias de Estado. Ahora, cuando tú estás metido en la lógica de la soberanía, evidentemente de que ese soberano se puede dar símbolo. Ese soberano y la historia, ¿no? del desarrollo de nuestro país, de nuestra unión, si así lo quieres, de nuestra comunidad de destino, te entrega símbolos que los llevas tú a través de las buenas y las malas. Aquí no estoy hablando de que la bandera chilena sea solamente la bandera de la gloria naval de Iquique. No, son las banderas también que han cubierto nuestros muertos para los terremotos, que ha cubierto, con la cual se han secado las lágrimas las mujeres después de las revoluciones, después de conflictos internos. Hubo una cosa, mi estimado Renato, yo sé que esto suena a naftalina, me huele a naftalina, pero había una cosa que nosotros teníamos en común hasta, yo diría, el año 2000. Más allá de si tú eras de izquierda o de derecha, incluso de izquierda radical, incluso con frentistas, me tocó tener una fiesta una vez en la embajada, en una casa de una cubana. Pero había una cosa que teníamos en común, que era el cariño por la bandera, el cariño por la roja, el cariño por Chile. La idea de venir a deconstruir ese elemento pacificador, porque es un elemento pacificador, el hecho de tener algo común, y dejar absolutamente al arbitrio de la casualidad lo que se produzca después, es llamar literalmente al desorden, es llamar a la violencia, es llamar al conflicto. Yo creo de que el mayor bien o el bien común por excelencia
porque hay muchos bienes comunes que son difíciles de identificar. Pero el bien común por excelencia es la paz. Es la paz social. Y yo creo que ahí le están metiendo demasiado mano. Le están acerruchando demasiado los elementos que a nosotros nos dan algo en común que es bueno, más allá de nuestras diferencias. Tú y yo en este momento estamos sentados conversando civilizadamente, pero es bueno que yo creo que tú quieres algo mejor para Chile, yo quiero lo mejor para Chile. ¿De acuerdo? Si creemos los dos, por lo menos en ese elemento fundamental, de que los dos lo estamos haciendo por cariño a Chile, vamos a tener por lo menos algo en común. En el momento en que eso se quiebra, ¿qué te queda? Yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas. Ahora, yo preferiría que la ética pública que gobernara, por así decirlo, las discusiones, estuviera más vinculada a un civismo republicano, por así decirlo, laico, que a un nacionalismo que necesita colocar la bandera en la Constitución. O sea, por eso colocaba ese ejemplo, como no porque esté en contra de la bandera o me parezca que el símbolo es artificioso. Lo que quiero decir es que las repúblicas necesitan de una cierta mirada compartida de las estructuras sociales, ¿verdad? Un cierto marco que no te lo da el símbolo patriótico, sino que te lo da una cierta ética pública, una cierta educación cívica, digamos, cuya máxima expresión, creo yo, para tener eso en común a lo que tú te referías, ¿verdad? Es una constitución. Es decir, más que una bandera, más que un escudo, más que una historia en común, lo que te actualiza, por así decirlo, en términos filosóficos, lo que te actualiza ese compromiso es un acto constituyente, ¿no? Lo que Ackerman, este famoso profesor de Derecho Constitucional en Yale, habla de los momentos constituyentes, momentos constitucionales, ¿no? Que son determinados periodos en las etapas de los países, ¿no? Donde la política común y corriente, por así decirlo, entre comillas, se suspende y aparece entonces un momento constituyente, un momento constitucional. Tú te referías a Carl Schmitt como un nazi. Me parece muy interesante que tú sabes, hay mucha literatura que rescata las estructuras de Schmitt tratando de, por así decirlo, vaciar su nazismo, ¿verdad? Como muchos otros lo hacen con Heidegger, ¿no? Y en Schmitt aparece esta idea, ¿no? Que me parece fascinante realmente, ¿no? Sobre todo pensando que en Chile estaba en este estado de excepción da 10 de 12 meses seguido en estado de excepción, que es que él plantea que en el fondo el estado de excepción es el que define quién es el soberano, ¿no? Y por eso es tan importante, yo creo, Johannes, que el país tenga una nueva constitución con un mejor marco, un marco más razonable de estado de excepción, porque la afectación de las libertades que ocurren en el contexto de un estado de excepción son muy graves. Y yo creo que ningún Pero liberal... déjame, porque Sí, no te puedo dejar pasar esto. Tú dices, sí. un estado de excepción es el que define quién es el soberano. O sea, yo creo que tiene mucho que ver Ok, con eso, digamos. pero a mí quiero agarrarme de eso, porque efectivamente define quién es el soberano. En este momento el soberano es Chile, es el pueblo de Chile. En un momento posterior, puede que no sea el pueblo de Chile. Ese es el problema. Te voy a dar un par de ejemplos que yo sé que a la mayoría de la gente ya los han escuchado todas estas veces, pero por ejemplo, un momento constitucional es el momento en el cual Napoleón se hace emperador. Claro. Otro momento constitucional y se queda con la soberanía popular de los franceses. ¿Ya? Otro momento constitucional es cuando Adolfo Hitler recibe entonces la ley de empoderamiento en el Reichstag. Otro momento constitucional es el plebiscito en Venezuela, donde Chávez entonces echa al bolsillo la institucionalidad. Son el momento constitucional. Nosotros tenemos en Chile la opción de prolongar el momento constitucional o terminarlo. Pues el apruebo prolonga el momento constitucional, el rechazo lo termina. El momento constitucional es un momento peligrosísimo para la libertad de los pueblos. Peligrosísimo. Sobre todo si los pueblos ya han alcanzado niveles de libertad que son considerados estándar democrático en el mundo. Porque la probabilidad de que tú subas otro peldaño en una escalera bastante difícil de subir es bastante más baja que el que tú caigas varios peldaños. Es un problema de dinámica política, de dinámica de populismo, de dinámicas de todo tipo.
Y cuando yo hablo de los riesgos, no solamente estoy hablando del riesgo de que el chavismo, y yo tengo mis videos, no sé si los habrá visto, pero tengo mi crítica ahí que es bastante dura respecto de lo que es la izquierda radical chilena. Pero a mí me preocupa porque más allá de todo el problema que nosotros tenemos con nuestra clase política, con el sistema de salud, con el sistema de educación, con los abusos de los empresarios, etcétera, 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 nosotros nos estamos comprando un problema mucho más grande, que es el problema de llegar a un momento constituyente en el cual efectivamente podemos perder nuestras libertades. Y ese riesgo existe y no se puede negar, ¿no? No veo, y otra cosa, mi estimado Renato, tú hablabas entonces de la ley, ¿cómo se dice? Del centralismo y de una serie de legislaciones que han ido beneficiando a Santiago, etc. ¿Tú crees realmente de que la clase política que ha estado detrás de todo este fenómeno de degeneración institucional, porque así lo podemos nombrar, y que va a ser la encargada de hacer esta nueva constitución, jugando por fuera las fuerzas violentistas controladas por el Partido Comunista y por grupos anarquistas y por todo tipo de cosas? ¿Tú crees que en ese momento constitucional va a ser un momento constitucional de construcción de algo mejor? Si incluso, mira la gente, a ver, pongámonos en la postura de que tú, la gente de la centroizquierda civilizada, la gente de derecha se sentase en la Convención Constitucional y date cuenta cómo los han arreado desde la izquierda radical. Pero si los han arreado, no han sido capaces de defender nada. ¿Y esa gente vas a tener entonces para tratar de hacer una constitución que conserve nuestras libertades del manotazo que le están tratando de pegar personas reconocidamente totalitarias? No son capaces de defender nada. La exconcertación no ha defendido nada de lo que fue su periodo, más allá de que tuvieron grandes errores y corruptela y cosas, pero también tuvieron aciertos. La derecha no ha defendido nada, pero nada. Los únicos que consecuentemente han alcanzado un objetivo tras el otro en el transcurso de este proceso ha sido la izquierda radical. ¿Tú crees sinceramente que en esa dinámica, voces como la tuya, o incluso la mía, si yo fuese constituyente, y estuviésemos los dos unidos tratando de encontrar una salida mejor y más práctica, ¿tú crees que nos escucharían? O sea, a ver, yo creo que yo comparto el diagnóstico que tú tienes sobre la crisis del Estado. Yo creo que el Estado de Chile está gastando una fortuna, que son 75.000 millones de dólares al año, lo que involucra que te estás gastando 300.000 millones de dólares cada 4 años en un gobierno para no tener hospitales de nivel aceptable, para no tener, digamos, servicios públicos de nivel aceptable. Es decir, gastamos demasiado dinero en una máquina que no funciona, que es el Estado de Chile, donde efectivamente los partidos políticos han tenido un modelo de negocios, que es instalar gente dentro, ¿verdad? Sueldo, que tenemos un empleo público desbordado, creo yo, muy mal gestionado. Y me parece que para hacer, por así decirlo, un nuevo comienzo de ese problema, porque estos problemas no tienen solución inmediata, ¿cierto? Uno lo que hace es resetear los problemas y tratar de arreglar un poquito mejor el tinglado, o sea, así funciona Latinoamérica en el fondo, ¿no? Así, tú dices, así no funciona Latinoamérica. Así funciona, o sea, los tinglados son Latinoamérica, ¿no? Digo que por eso no funciona Latinoamérica. Claro, efectivamente, pero quiero decir, ¿cuál sería la otra opción, digamos? Porque yo estoy de acuerdo, pero tu ejemplo, que son Napoleón, Chávez, Hitler, también se alimentan de este discurso contra las clases políticas porque ingresan en momentos donde las clases políticas colapsan, ¿verdad? Donde sabemos lo que ocurrió en Francia, ¿verdad? Que se dedicaron, ¿verdad?, a matarse entre ellos, a guillotinarse entre ellos, coleccionando cabezas, ¿verdad?, en las canastas. Después vinieron la República de Weimar, ¿verdad?, de Weimar, que es en el fondo un fracaso intelectual enorme, que Carl Schmitt también escribe un libro, ¿verdad?, de la decadencia del parlamentarismo alemán. Y después lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde Adeco y Copey se dividieron el poder, se robaron el Estado venezolano, como ahora se lo han robado los chavistas también. Pero quiero decir, el escenario donde las clases políticas capotan y el Estado derrapa es también un escenario autoritario
por así decirlo, por configuración institucional. No es solo el momento constituyente lo que te abre la puerta a vulnerar las libertades. Y también te diría, ojo, que en este momento en Chile llevamos ya un larguísimo periodo, casi 8 o 9 meses, viviendo con un toque de queda, Johannes, completamente absurdo, yo creo, que es un Estamos de atentado a las acuerdo. libertades inaceptable, Estamos de acuerdo. Yo creo que que si uno incluso dijera, bueno, vamos, estarás de acuerdo con que es ¿sí? inconstitucional. Yo creo que Bueno, es de hecho, inconstitucional. bueno, por eso yo te quería llevar al tema de los estados de excepción, que es que eso hay que reformarlo, sea por vía de nueva constitución, por vía de reforma, que es que en el fondo cuando tú miras lo que ocurrió de octubre en adelante, el gobierno echa mano al estado de emergencia y ese estado de emergencia se convierte en el fondo de facto en un estado de sitio, claramente. Bueno, Después no podemos discutir personal. si A fue ver, no de facto, porque yo pedí estado de sitio, hay una diferencia fundamental. La diferencia fundamental habría sido de que en un estado de sitio se habría aplicado la jurisdicción la ley militar, marcial, la ley claro. marcial, y se habría fusilado sobre el terreno a saqueadores e incendiarios, lo cual era absolutamente mi punto. Bueno, ojo, que Pero pero se está investigando en este momento si acaso hubo lo que tú estás planteando dentro de supermercados, porque acuérdate que se presentaron una cincuentena de cuerpos calcinados que, no, según investigaciones de la no, Fiscalía, están... son sí, 22 bueno, la Fiscalía... personas las que no se sabe cómo fallecieron, pero Sí, que efectivamente son 22 más otros 19, me parece, que esa es la matemática completa de diversos casos, diversas entidades, no solo en supermercados, porque los 22 son dentro de espacios comerciales en saqueo, pero hay otros 19 que en diversas circunstancias también tienen disparos en sus cuerpos, pero a lo que voy no es en el detalle, sino que quiero mostrarte que el Estado de Chile tiene un problema en esto, que es que en los momentos de estado de excepción derrapa o hacia la violencia en las calles incontrolable o derrape hacia vulnerar sistemáticamente las libertades como este toque de queda, que yo creo que ninguna persona que tiene alguna formación liberal, alguna valoración por las libertades públicas, puede considerarlo razonable. Y esto está no, ocurriendo en pero un Renato, gobierno porque tú tienes un supuestamente de... problema, sí, porque tú tienes un problema de falta de amor por la verdad en Chile. Si en Chile tú el día 18 o el 11 de octubre o el 12 hubiese dicho, damas y caballeros, esta cuestión se acabó. Aquí se establece estado de sitio, ley marcial, y al que lo pillen haciéndole cera, de acuerdo con lo que es la ley, la constitución y las leyes, ¿no? Se le aplicarán las penas que corresponden según el Código de Justicia Militar o el código que sea. Se habría acabado el tema en 3 tiempos. Pero como faltaron republicanos, faltó la voluntad de aplicar la ley. Y yo soy una persona que yo creo que la base de la convivencia es que el ciudadano tenga la convicción de que la ley se va a aplicar. De otra manera, la ley es letra muerta, y ahí volvemos al tema de la Constitución. Ok, que la Constitución se va a aplicar. No lo hicieron, permitieron la destrucción de Chile, porque no sinceraron las cosas, con lo cual pusieron también a la fuerza pública en una situación imposible, porque estar tienes 100 y tantos carabineros heridos a bala, o sea, no es menor. Entonces pusieron a la fuerza pública en una situación imposible y todo el mundo miente. Los fiscales mienten, los jueces mienten, el gobierno miente, la oposición miente, todos mienten. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer cuál es la situación objetiva desde el punto de vista legal de lo que se debió haber aplicado. Ahora aparece el tema del coronavirus y el gobierno dice, el descuento, entonces puedo aplicar una especie de estado de sitio, pero sin necesidad de declarar el estado de sitio. Exacto, esa es la dualidad. Esa es la hipocresía de nuestra clase política, mi estimado Renato. Es la hipocresía de una clase política que no está dispuesta a asumir las responsabilidades del mando. Cuando Sí, tú eres presidente... Déjame hacerte un comentario muy breve. Yo te haría un comentario desde la teoría constitucional, digamos. Que es que si tú lees, por ejemplo, a Agamben, este autor italiano muy influyente, ¿no? Que tiene este ensayo Estado de excepción, él un poco lo que propone es que en la estructura misma del estado de excepción, sobre todo en estos países del tercer mundo en los que nosotros habitamos, bueno, tú no, pero yo sí, lo que pasa es que los estados de excepción derrapan de una cosa en la otra. Y Agamben dice, aunque venga el político más diestro, ¿verdad? Y más sincero en tus términos, el estado de excepción termina siempre en una dualidad institucional, donde es una cosa en la realidad y es otra cosa en la letra, tal como tú dices. Este toque de queda que tenemos es inconstitucional. ¿Tú crees que eso es un problema solamente en Chile?
No, es un problema de la teoría del derecho, es mucho más No, no, estructural, ¿cachai? Está en los... estamos hablando que la situación que estamos viviendo en Chile, agudizada naturalmente por los conflictos internos, es una situación que tenemos igual acá en Austria y en ¿Hay Alemania. estado de excepción Por, también aplicado? pero lógico. ¿Con Entonces toque de queda? las cuarentenas, aquí a las 10 de la noche tienen que cerrar todos los restaurantes en este momento. Son intervenciones potentes en la libertad de las personas, libertad de emprender, libertad de hacer una actividad lícita, tienes entonces restricciones de viaje, tiene, en algún momento hubo incluso restricciones de desplazamiento, y uno se pregunta efectivamente, oye, ¿y ustedes con qué derecho? Pero es que ¿con qué derecho? Es que tenemos que salvar a la gente de una enfermedad. Ya, maravilloso, pero ¿por qué no vamos viendo? Y ahí uno puede entrar en ese tema más profundo, pero el tema ahí fundamentalmente es el siguiente. La política y los políticos que les encanta tener el control sobre las cosas, una vez que consiguen el control sobre las cosas, les carga entregar el control sobre las cosas. Yo soy un partidario de un Estado chico porque creo de que los políticos deberían tener el control sobre la menor cantidad de cosas posible. Pues no lo hacen especialmente bien. Pero es chico en términos de gasto. ¿Tú estarías dispuesto, o sea, tu postura No, no, sería achicar radicalmente el gasto público? no es un problema de gasto, no solamente un problema de gasto, no, es un problema de ¿Ya? funciones. Ah, entiendo. Yo creo de que el Estado, por ejemplo, puede mantener, si tú quieres mantener un gasto social elevado, de acuerdo, quieres ayudar a la gente que, por ejemplo, no tiene educación, ok, de acuerdo, financiale los colegios a los niños. No tienes por qué financiar al mismo tiempo la oferta y la demanda. Para allá voy yo, ¿de acuerdo? Que los padres, como lo hacen en Suecia te dan un voucher, tú puedes elegir el colegio al cual vas. Ahora, Suecia es supuestamente el gran país ideal de ciertos grupos en Chile, pero cuando se trata de este tipo de temas, obvian las soluciones que ha tomado Suecia para mejorar la eficiencia del gasto público. Tú puedes entonces meterle mucho más plata a la gente que realmente lo necesita y liberar recursos que en este momento están mal alocados si tú cambias la finalidad del Estado. Yo creo que mientras el Estado no sea capaz de entregar seguridad y justicia, que no se encargue de la salud, porque la seguridad y la justicia son los elementos fundamentales del Estado. Si no eres capaz de hacer eso, ¿por qué me quieres convencer a mí de que eres capaz de entregarme salud o educación? Mm. O que eres capaz de, como estos experimentos que hicieron en Venezuela, de hacer una fábrica de Hendis, o en Bolivia, que querían hacer una fábrica de autos Claro, en Argentina que estatal. armaban computadores en Tierra del Fuego. Claro, ¿me entiendes o no? Claro, Entonces te das cuenta, o el viejo sueño erótico, Johannes, de toda esta gente que lee que el Partido Radical armó la Corfo, ¿cierto? Y se pasa en el rollo, y jamás leen las cifras de inflación, ¿verdad? Que eso generó durante 3 décadas que terminó lo que terminó. Pero yo te preguntaría, porque yo estoy de acuerdo en que tenemos una crisis total, que el no Estado no solamente, no funciona, que solamente los la políticos no Corfo, funcionan, pero ¿cuál sería el... ¿sí? por eso cagó Franco. Los primeros 15 años fue un desastre económico. Claro, porque el corporativismo te obliga, en el fondo te empuja a la inflación interna, así una cuestión casi matemática, ¿verdad? Pero yo te preguntaría, Johannes, si tenemos este acuerdo, digamos, que hay una crisis bien profunda en el gasto público, que los políticos efectivamente de lado y lado tienen un problema de cleptomanía casi bien claro, ¿cierto? Donde hay una sociedad que desconfía de ello. ¿Cuál sería tu ruta, digamos? ¿Tú estarías de acuerdo con el rechazar para reformar, digamos, y decir, bajo el mismo marco de la constitución actual, reformar el Estado, sacar a los políticos? ¿Cómo lo haría? Y me genera curiosidad intelectual, digamos, ¿cuál sería la ruta que tú sugerirías para arreglar, digamos, la cuestión o tratar de arreglarla sin pasar por Ok, la constituyente? ok. Naturalmente, en primer lugar necesitas, rechazas y con eso lo que garantiza son los derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución actual. Esos son los que a mí me interesan. ¿Ya? A mí me interesan los derechos fundamentales que están consagrados en este momento de esta Constitución. La institucionalidad, el resto de la institucionalidad, la podemos poner de cabeza. Ahora, tema del Poder Judicial, yo soy partidario incluso, y date cuenta de lo que estoy diciendo, yo soy partidario de elegir a los jueces, estoy al nivel de Hugo Gutiérrez, que lo andaba proponiendo. ¿Ya? Entonces soy partidario realmente de, por ejemplo, los fiscales y todo el tema, de poner un control popular directo sobre el Poder Judicial, porque me parece de que los niveles para generar un down-up
de las autoridades del Poder Judicial, porque lo que está sucediendo en este momento es absolutamente impresentable. Ok, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos a través de un reclutamiento de abogados, si lo hacemos con, no sé, pero podemos conversar el camino. Es el Poder Judicial. Respecto del resto del Estado, yo cerraría 10 ministerios. Chao. Dejo el Ministerio de Justicia, dejo el Ministerio de Hacienda, dejo el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y quizás, no sé, cuál otro, pero eso es todo. Y el resto, y haciendo entonces, y puedes optimizar mucho los procesos. Si Estonia, por ejemplo, nos puede dar una clase de cómo optimizar los procesos también para ayudar a la gente que lo necesite. Hoy en día puedes poner todo en línea. ¿Por qué necesitamos ahora más burócratas que los que teníamos cuando todo se hacía con máquina de escribir? Entonces, ahí hay una serie de elementos y una serie de cosas que se pueden hacer perfectamente. Yo soy partidario, por ejemplo, de tener un sistema, si tú quieres descentralizar Chile, yo soy partidario de tener un sistema que sea entonces de impuestos que vayan aumentando en la medida que te vas acercando al centro. Por ejemplo, para Claro, las empresas. eso es muy inteligente. Eso es muy inteligente, claro. Sí, ¿Ya? sí. ¿Para qué? Para compensar, por un lado, por la distancia hacia el centro económico, y por otro lado, para decirle a las empresas que más pónganse en el pueblo de Chihuayante, pero, ¿me entiendes o no? Para Pero tener ahí en este para marco allá, constitucional, sin tocar el marco constitucional, digamos, la estructura constitucional, lo digamos. puedes hacer perfectamente. Todo esto lo puedes hacer perfectamente con reformas a esta Constitución. No es mayormente problemático. Lo que pasa es que Sí, tienes sí. que tener Esa un es la parte donde yo soy escéptico, o sea, que se puedan hacer cosas tan serias como lo que estamos conversando, colocando un proyecto de ley dentro del Congreso y que avance, digamos. O sea, bueno, pero es que el problema que ahí es donde nosotros me tenemos, cuesta, ¿cachai? te estoy de acuerdo contigo, pero es que entonces tenemos que reemplazar el personal que está en el Congreso. Si el problema nuevamente no es un problema la norma, es un problema de quienes tienen que hacer cumplir la norma. Si tú quieres, o sea, y tú puedes poner la norma, tú puedes poner, puedes poner los 10 mandamientos dictados directamente por Dios a los parlamentarios y al gobierno, y no lo van a cumplir estos giles. Les puedes poner el arbusto quemándose y la voz directa, y no lo van a cumplir porque no están acostumbrados a hacer cumplir las leyes. Entonces, el problema fundamental, y en eso es lo que desde la derecha hasta la izquierda nos tendríamos que poner de acuerdo. Tenemos que hacer lo que decía el Chicho Irane, saquémoslo a todos. Pero si tenemos que sacar a la gente que ha estado permanentemente metida en chanchullo, en arreglines, en cosas raras, y naturalmente que tenemos que eliminar un factor de destrucción de nuestra institucionalidad, como es el Partido Comunista, de la vida pública, como pasa en Alemania. Tú no puedes tener radicales metidos en el Estado, personas que no reconocen la ley y el orden metidos en el Estado, gente que ideologiza metidos en el Estado, etc. El Estado tiene que ser neutral, no solamente laico, porque tiene que servir a todos los chilenos, no importa si tú eres de derecha o de izquierda. Y eso es un trabajo, pero, Renato, probablemente nos demoraríamos 20 años o 30 años. Pero yo creo que con buena voluntad se puede hacer. Yo creo que si nosotros le explicamos al pueblo de Chile esto que estamos conversando nosotros aquí, se puede hacer perfectamente, sin tener que refundar a Chile y hacer algo hasta con nombre nuevo. Y podemos mejorar las cosas. ¿Por qué empezar? O sea, esa idea de que pucha, llamemos al bombardero Harris, que fue el que arrasó con Alemania en la Segunda Guerra, ¿no? Y le ponemos explosivos a todo y después todo va a ser mucho más bonito. Me parece, institucionalmente no me parece lógico. Y no me parece lógico, entre otras cosas, por lo siguiente. Nuestras leyes están dentro de lo que son los estándares internacionales de democracia y de controles y todo el tema. En la teoría, no tienen nada que envidiarle a la de países desarrollados. Nuestro problema es la gente. Si nuestro problema es la gente. Si los jueces, si la fiscal, esta señora Chong, que ahora estaba persiguiendo al carabinero, si la fiscal tiene entonces un hijo que es antifa,
y ella misma anda compartiendo cosas en sus redes. Y no se inhabilita automáticamente para un caso donde está involucrado un carabinero. ¿Te das cuenta que hay un problema de corrupción? Cuando tú tienes a un ministro que tiene entonces de amigote al jefe de una gran empresa y le pasa un contrato, ese es el tipo de cosas que no podemos tener. Ahí la intolerancia tiene que ser total. Pero para eso necesitáis a fanáticos de la República. Y a esa gente tenemos que educarla. Y esos fanáticos de la República van a tener que hacer un sacrificio. El sacrificio de tener mejores autos, de tener probablemente 2 viajes al año, vacaciones y todo tipo de cosas, al servicio de la República. ¿Y cómo logras tú que esa gente esté convencida de la necesidad de ese sacrificio? Y para eso está el patriotismo. El cariño, el amor por lo propio, el amor por la gente, el amor por Chile. Tiene que haber una compensación emocional donde no haya una compensación material. ¿No? Ese yo creo que es la salida al problema, pero es mucho más difícil que decir, ¿sabes qué más? Hagamos una nueva constitución. Y tú mismo lo ves, porque imagínate el trabajo político que sería. Sí, yo veo que el proceso es muy difícil, o sea, yo eso no lo voy a negar, digamos. Ahora sí pienso que el riesgo de permanecer en este limbo es muy grande, ¿no? O sea, el clima que respira el país en el limbo es muy complejo y yo realmente creo que esta constitución, en un sentido lato, digamos, no da para más, en el sentido de que aunque tú metas 20 reformas, el sentido estructural del mono, digámoslo así, no funciona. Hay solamente 25 artículos que no han sido reformados. Así es, y eso ya te muestra algo, ¿no? Te muestra de que por vía de reforma no va a cambiar algo sustancial respecto de el compromiso cívico con la Constitución, que es lo que hemos venido conversando. Oye, querido amigo, te tengo que dejar, lamentablemente, pero ha sido muy interesante conversar contigo. Bueno, el placer ha sido todo mío. En todo Agendemos caso, otra, ¿te parece? Ya, perfecto. La siguiente la hacemos, voy a pedirle entonces a nuestro moderador, que no ha tenido que moderar mucho, por lo visto. Claro, sí, la verdad que yo... nos hemos automoderado. Ha sido un orden espontáneo, como diría el profesor Hayek. Sí. Es que somos austrolibertarios, entonces hay un orden espontáneo en el proceso. Claro, es más fácil en ese sentido. Pero en todo caso, este tema no está cerrado, porque ese punto que abriste recién, yo para ese punto también tengo una respuesta, y creo que la respuesta no es mala. Pues lo dejamos para el próximo debate, si te parece. Yo encantado. Oye, y pongámosle ojo al presupuesto de la nación, porque se está discutiendo, y yo considero que 75.000 millones de dólares en un país que no tiene hospitales, algo está fallando, y alguien se está quedando con la plata, y lo digo en sentido bien amplio. Bueno, alguien se están quedando con mucha plata, eso está claro, y ese tema también lo vamos a estar tocando, y naturalmente quedas cordialmente convidado. Le voy a pedir nuevamente a nuestro moderador tu contacto. Sí. Te voy a escribir entonces en WhatsApp y ahí agendamos, ¿te parece? Muchas gracias, un gran abrazo, muchas gracias por esta conversación. Es siempre un gusto conversar y escuchar ideas ajenas. Muchas gracias por tenerte aquí en el canal, Renato. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias al moderador, por supuesto. Para ir cerrando aquí el directo, quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron viendo, casi 800 personas, récord absoluto del canal. Agradecerte a ti, Johannes, creo que fue una conversación muy amena, y no tuve que intervenir, casi siquiera se automoderaron básicamente, y muy entretenido todo. Me alegro que a la gente le haya gustado, así que vamos cerrando. Muchas gracias a todos.